voy a pedir de favor que abramos la palabra del Señor para los que tienen Biblia y los que no, escuchemos la palabra del Señor en esta noche o en esta tarde. Es una bendición poder abrir las páginas de la Biblia. Soy una persona que nunca ha estado expuesto a un país comunista. Es que no se da cuenta el gran privilegio que nosotros tenemos de cargar este libro, de poderlo abrir sin problema. Usted lo carga ahí en la calle y nadie le dice nada. Vivimos en un país de libertad. En esos países comunistas, les estaba contando que en el 2018 estuve en Sur Corea, y allí en la frontera con Norcorea, ponen páginas de la Biblia adentro de volúmenes o de vejigas y comienzan a esperar el viento para que el viento se la lleve, para que caigan en Norcorea, para que sus hermanos puedan tener al menos una página de la palabra del Señor. Y nosotros aquí disfrutando de la Biblia en aparatos electrónicos en la casa, y a veces es lo que menos hacemos. ¿Cuántos les pasa eso? Necesita mucho esfuerzo para tomar tiempo para leer la palabra del Señor. Pero aquí en el Evangelio de San Marcos, Marcos capítulo 4, ahí vamos a estar leyendo en esta tarde, en uno de los acontecimientos en el ministerio del Señor Jesucristo. Marcos 4, versículo 35. Para muchos este pasaje es bien conocido, y para mí también, pero siempre la palabra del Señor es profética y es también inagotable. Siempre tiene una forma de hablarnos a nosotros cada día. Siempre que la leemos, yo le voy a dar un consejo a las personas que leen la palabra del Señor. Siempre que nos pongamos a leer la Biblia, no lleguemos con una mentalidad preconcebida. En otras palabras, no vaya pensando usted ya sabe lo que dice. Acérquese como que nunca lo ha leído, y el Señor, a través de su Santo Espíritu, le estará revelando grandes verdades nuevamente que se encuentran siempre escondidas en la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia, siempre la leemos honrando al Trino Dios. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Y voy a leer 2 versículos del siguiente capítulo porque nos va a servir más adelante. Dice ahí: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Amén. Vamos de regreso al versículo 35, donde el Señor les dijo a los discípulos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Y ese será el tema de esta noche. Estamos bajo la serie que le pusimos de título Enviados. Hemos sido enviados a predicar este evangelio, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la urgencia de predicar el evangelio. Yo, cuando veo una persona que no ha recibido a Cristo, yo me imagino como cuando uno ve una casa que está agarrando fuego, que está alguien al peligro de muerte. Y le voy a, para aclarar el viento de una vez, si usted es una de esas personas que aún no ha recibido a Cristo, usted no se imagina el peligro en el que está viviendo en este momento. Nadie le promete el día de mañana. Dijo el pastor David, hemos presenciado, hemos ido a 4 funerales en las últimas 2 semanas, de diferentes edades, de diferentes clases social, de diferentes razas. Amén. La muerte no es, ¿cómo decir? No hace excepción. Amén. Y puede estar usted completamente alentado, muy bien, pero algo puede pasar y el día de mañana usted ya no está aquí. La pregunta grande, y se la voy a hacer de antemano: ¿a dónde va a pasar la eternidad si este día es el último día de vida que Dios le presta? Amén. Y por eso dijimos la semana pasada la gran urgencia de predicar, de anunciar el evangelio. Y ahora el Señor nos hace un reto de pasar al otro lado, y ya vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje. Pero vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque nos ama y cada día nos habla, Señor, y nos da esperanza a través de su palabra. Le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia y su verdad. Padre bueno, gracias. Gracias, mi Dios, porque sin usted no somos nada, pero usted nos ha dado esta palabra, Señor, para que nosotros podamos ser guiados a través de ella. Padre bueno, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque siempre cuida de nosotros y de nuestra familia. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Yo creo que la mayor parte estamos familiarizados con este pasaje de la palabra del Señor, y todo el mundo habla acerca de esta tempestad que se levantó en el mar. Pero cuando llegamos nosotros y vemos este pasaje en la Biblia, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo mismo fue que le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. En otras palabras, hubiera sido diferente que Él les hubiera dicho: vayan al otro lado. Pero Él les dijo: pasemos, es porque Él se comprometía a caminar con ellos. Y cuando el Señor nos llama a nosotros a hacer algo, Él siempre se compromete a caminar con nosotros. Ahora, para algunas personas, el llamado de Dios, eso ha significado que hay un precio que pagar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor nos llama, muchas veces hay un precio grande que nosotros tenemos que pagar. Cuando tal vez elegimos una carrera, es una cosa, es algo que nosotros elegimos. Pero cuando es un llamado de Dios, es algo que Dios lo hace, y la carrera va a tener, como dicen, un galardón aquí en la tierra. En cambio, el llamado que Dios nos hace, eso nos traerá una vida eterna y también una corona allá en el cielo para todos aquellos que aceptan, reciben el llamado que Dios nos hace. Y Dios le estará haciendo un llamado a una persona en esta tarde, y muchas personas han recibido ese llamado. Cuando Dios llamó a Moisés,
Dios le dijo a Moisés: sal de tu tierra, sal de tu parentela. En otras palabras, sal de la comodidad que tenés acá, porque yo te quiero usar para traer vida a muchas personas. Y Moisés en aquel momento, aunque estamos siguiendo al Antiguo Testamento, un salto grande de muchos años, pero quería ponerle un ejemplo. Cuando Dios llama, eso implica que algo se tiene que dejar. Y muchas veces el qué dirá de la gente, el qué dirán las personas, el qué va a pasar, nos detienen en las grandes riquezas y las grandes cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Dios está en este lugar y muchas personas Dios ha llamado y algunos han rechazado ese llamado. El primer llamado que hace el Señor es el llamado a la salvación. Luego el Señor hace otro llamado más adelante y es a servirle. Cuando yo me pongo a pensar en unos años atrás, cuando Dios me llamó a esta iglesia, se veían las cosas como que no tenían sentido. Y a veces les cuento acá, y los que tal vez vienen por primera vez aquí a esta iglesia hoy, este día, y yo recuerdo cuando el Señor puso en mi corazón venir a esta iglesia, era la iglesia americana, y Dios puso en mi corazón venir para acá y comencé a hacer los arreglos necesarios en la iglesia donde yo me congregaba. Yo estaba sirviendo en diferentes áreas y comenzamos a hacer los arreglos necesarios hasta que por último llegamos y nos sentamos por allá, por aquel lado. Y les digo yo que me sentí acá, como decimos en El Salvador, como que éramos pollitos comprados ahí en aquella esquina allá con mi familia, con mi esposa y con los dos muchachitos de high school en ese tiempo, de bachillerato, de esa edad, sentados allá. Y la gente se preguntaba: ¿qué hacen estos dos hispanos aquí en esta iglesia americana? Y como no lo entendía. Pero yo lo tenía bien claro, que el Señor me había llamado a este lugar. Eso yo lo tenía muy claro. ¿Qué será lo que va a hacer aquí conmigo? Yo no lo sé, decía yo en ese momento. Pero yo he escuchado que el Señor aquí es donde me quiere en este momento. Pocos días pasaron cuando el Señor comenzó a revelar lo que Él quería hacer aquí en este lugar. Y gracias a Dios que a partir de ese momento el Señor comenzó a revelar. Pero por un llamado hay un precio que hay que pagar también. Y muchas veces nosotros decimos: yo quiero hacer algo para el Señor. Déjeme decirle, va a tener que pagar un precio para tener un testimonio poderoso, pero el Señor lo puede usar para traer vida a muchas personas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta tarde. Y como el tiempo avanza rápido, ahora para pasar al otro lado hay algunos arreglos o algunas cosas que se deben hacer. El Señor les dice a los discípulos, cuando aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Y luego la escritura dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Y había también con él otras barcas. Y en primer lugar, cuando el Señor nos llama, lo primero que se va a hacer es que muchas veces hay que despedirnos de la multitud. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no está capacitada para acompañarnos en este viaje. Cuando el Señor llamó a hermano Antonio, eso quiere decir que muchos amigos y mucha multitud se tuvo que quedar allá. Cuando llamó a X persona, eso significa que mucha gente se quedó allá atrás. Y dice acá que en primer lugar ellos o el Señor despide a la multitud. Y Él quiere que nosotros también pasemos al otro lado. Y el propósito siempre del Señor es de que nosotros seamos de bendición, que seamos bendecidos. Pero el Señor Jesucristo se compromete que Él caminará con nosotros.
Cuando Él dice pasemos al otro lado, está hablando de que Él se compromete a caminar en toda la jornada de nuestra vida, aunque muchas veces bajo la voluntad de Dios también la marea se levanta, no porque Dios nos haya llamado. Eso quiere decir que el camino va a ser un camino de rosa. Es cuando muchas veces el enemigo se levanta con más furia. Amén. Cuando nosotros decidimos hacer algo por el Señor, es más, denlo por cierto que cuando usted y yo nos decidimos en servirle al Señor, el diablo se levantará con furia como nunca antes. Pero algo nos debe dar esperanza a nosotros, que aunque el enemigo se levante como tempestad, el Espíritu Santo también puede levantar bandera. En medio de la tormenta, el Señor se compromete a caminar con nosotros. Por eso Él les dijo, pasemos al otro lado. Y eso me indica que aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando el Señor llamó a aquellos 3 hebreos, que muchos conocen esa historia, y le dijo a Sadrach, a Mesach y a Abednego, a ellos los había llamado para que testificaran en una ciudad pagana, y ellos estaban dispuestos a pagar el precio por aquel llamado que el Señor les había hecho. Es más, le dijeron al rey, es más, esa estatua que tú has levantado, nos salve nuestro Dios o no nos salve, nosotros no la adoraremos. Pero ellos sabían, conocían la palabra de Dios y sus promesas, que aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando vamos en la perfecta voluntad de Dios, aceptando el llamado, no importa la marea o el fuego que se levante, el Señor se compromete a llevarnos de la mano y pasarnos al otro lado. Amén. Por eso le leía el versículo 1 del capítulo 5, porque dice, cuando llegaron al otro lado, gloria a Dios, qué lindo es nuestro Dios. Pero cuando decidimos seguir al Señor, ahí está arriba, vamos a tener que despedirnos de esa multitud. Gloria a Dios. Hay amistades, a veces es familiares, son amigos, y por qué no decir novios, novias. Amén. Gente que no está para acompañarnos en esta próxima jornada. No se tiene que quedar en silencio, no se asuste. Amén. Cuando el Señor nos llama, no todo el tiempo vamos a ir acompañados de esa multitud. Van a haber unos que no están capacitados para ir en medio del mar. Van a haber unos que se quedan ahí en la orilla. Pero cuando el Señor nos llama, Él quiere que naveguemos bien adentro. Amén. Y Él tiene una bendición para nosotros, pero va a haber que despedir la multitud. Cuando el Señor nos llama, Él nos quiere usar y nos habla muchas veces en la soledad. Cuando estamos solos, hay cosas que el Señor no las puede decir cuando estamos alrededor de la gente. Amén. O ya le han llamado a usted así suavecito y le han dicho, ven acá, te quiero comunicar algo. Y lo sacan aparte, ¿verdad? Amén. Y le dicen, ¿te acuerdas aquellos $100 que te presté? Suavecito ahí, que no le escuche nadie. Amén. Cuando el Señor habla, lo llama a uno. Y por eso es que constantemente encontramos a Elías en una cueva, el profeta Elías, solo. Encontramos a Moisés solo en el desierto. Vemos a Gedeón solo en el desierto en la madrugada, porque Dios quería hacer algo con ellos. Vemos a David, el rey David, solo enfrente de Goliat. Amén. Pero aprendemos tantas cosas nosotros de ver cuando Dios ha llamado personas. Una vez nos pusieron a nosotros la foto de muchos hombres, una foto en la pared, que identificáramos quién era Sansón de todos los que estaban ahí. Y todos se fueron al que vieron más, que parecía Arnold Schwarzenegger, aquel de la película, al grande. Amén.
Y no, la gente que Dios ha llamado ha sido común y corriente como cualquiera de nosotros los que estamos acá. Amén, porque Dios lo vil del mundo, lo débil del mundo, Él lo escoge para avergonzar a los sabios, a los que saben mucho. Gloria a Dios. Y Dios los levanta. Eso no quiere decir que Dios no puede usar sabios también y gente preparada académicamente. Dios también la puede usar. Amén, pero tenemos que siempre darle la gloria a Él y saber que el poder se perfecciona en la debilidad y que el poder está en la palabra de Dios y en las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Aquí en la Biblia, cuando David llegó a enfrentarse a Goliat, David sabía lo que estaba enfrentando. Aquel hombre casi de 8 pies de altura, aquel monstruo que estaba, eran 8 o 12 pies, pero bueno, le voy a dar el número otro día más exacto, pero era un gigante grande. Pero lo que yo me pongo a pensar que David, él dijo: yo ya maté al oso, yo ya maté al león. O sea, como quien dice: yo soy experto en la guerra. Pero lo que hacía la diferencia era que David no veía el tamaño de aquel gigante, sino que David veía el tamaño de su Dios. Y cuando ponemos nosotros una montaña comparada al tamaño de nuestro Dios, las cosas se ven totalmente diferentes. Aparte de eso, David ya había matado al oso, ya había matado al león. Eso significa que ya había matado el pride, el orgullo, y había matado también la pereza. Si vamos a hacer algo por el Señor, eso significa que tenemos que tener la audacia, la disponibilidad de subirnos en la barca y pasar hacia más adentro. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es Dios. Y luego que despedimos la multitud, el llamado de Dios nos van a revelar algunas cosas. Cuando Dios nos llama, hay cosas que nosotros no las podemos asimilar en la orilla. Es más, las tormentas en la vida son necesarias. Amén. Si nunca ha pasado por una, alístese, porque por ahí viene. Por ahí le va a llegar, porque es necesario. Si queremos ver el crecimiento, tenemos que pasar por ciertas pruebas en la vida para poder crecer. Hace un tiempo yo estaba leyendo una historia y donde hacen, parece que la conté hace un tiempo acá, donde hacen casas nuevas y siembran árboles nuevos también en las construcciones nuevas. Y el dueño de la casa se dio cuenta que ya hicieron la inspección de 3 meses, de 6 meses, y todo iba bien, tanto adentro de la casa como afuera. Pero le notó que uno de los 3 arbolitos que le habían plantado, uno de ellos no agarraba fuerza, se quedó así medio, como decimos nosotros, amarillito, medio triste, y no crecía. Entonces él imaginaba que le habían dejado ese plástico verde que le ponen en el tronco y los lazos. Él imaginaba que se los habían dejado porque no estaba listo todavía para quitárselos. Y al año él llamó a la compañía antes que se terminara la garantía y les dijo pues que vinieran a chequear, porque uno de esos árboles parecía que no crecía. Y llegó el inspector y ya comenzó a ver y le dice: ole, ya detectamos cuál es el problema. Es que a los 6 meses, le dice, esas cuerdas se las tenían que quitar para que el viento le empiece a dar, y cuando el viento lo empieza a mover, entonces comienzan las raíces a profundizarse. Amén. Y en nuestra vida es algo semejante. Mientras no nos pegan una sacudida, nuestras raíces no se profundizan. Cuando nos empieza a sacudir la tormenta, es cuando nosotros podemos decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es cuando aprendemos a decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Es cuando aprendemos a confiar en las promesas de nuestro Dios. Así que sepa por seguro que siempre eso llegará, porque el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Aparte de eso, le voy a pedir allá está la secretaria en la banca de atrás, que me ayude, por favor. Ese es el problema de ser la hija del pastor. Amén. Gloria a Dios. Lo que necesito es que me busque anda Biblia, ¿verdad? Ok. Amén.
En ese versículo 36 donde dice, ok, Marcos 4:36, si me ayudas por favor, porque lo que necesito en inglés, yo siempre voy a otras traducciones para ver realmente lo que está diciendo originalmente, para que podamos entenderlo un poquito mejor. Amén. Ahora sí, 36. Porque dice, en segundo lugar, hermanos, sí, ahí estamos bien. Y dice que despidió a la multitud y le tomaron, y solo me lo lees en inglés, por favor. Yes. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. Other little chips. Okay. Gracias. Other little chips. Y en esta traducción en español dice que habían otras barcas, pero la expresión original, habían unos botes pequeñitos. Amén. Y ahora ayúdeme aquí este muchacho que ha venido bien vestido hoy. Come on. Noel. Y este es un mensaje para los padres. Amén. Porque siempre van a estar esos little chips, esos botes pequeñitos, padres, que van a estar viendo cómo usted y yo reaccionamos en las tormentas de la vida. Amén. Y ellos no crecen en el conocimiento solo así de la noche a la mañana. Ha habido un padre o ha habido una madre que ha invertido tiempo para que estos barcos pequeñitos no se vayan a hundir también en la marea. Amén. Ahí está ese mensaje, camine para este lado, ahí está ese mensaje en ese pasaje, que habían también unos barcos pequeñitos. Y esos barcos pequeñitos iban a ir viendo a ver cómo reaccionaba el más grande, y ellos iban a ir siguiendo. Dependiendo cómo le iba al más grande, ahí iban los pequeñitos más detrás. Y por eso dijo el Señor, estaban ahí unos más pequeñitos, padres, madres, abuelos. Siempre esos pequeñitos estarán viendo cómo nosotros reaccionamos en las tormentas de la vida. Si no hay más que podamos aprender en este día, ahí va a venir siguiendo. Si no hay más que podamos aprender en este día, al menos acuérdese que están esos barcos pequeñitos que lo van siguiendo detrás. Los hijos no hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Ellos hacen lo que ven que nosotros hacemos. Garantizado. Amén. Garantizado. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a este muchacho. Gloria a Dios. El llamado de Dios nos revela también a nosotros, o aprendemos a conocer la identidad de Dios. Aprendemos a conocer quién verdaderamente es Dios. No es hasta cuando el Señor se les presenta de noche que ellos aprenden a conocer quién es Dios. Cuando Él se le aparecía, decíamos anoche que apareció el Señor a la medianoche. Cuando Él se les aparece de noche, cuando la marea era grande, cuando ya no hallaban qué hacer, es cuando el Señor se aparece. En una oportunidad dijeron ellos, a lo mejor es un fantasma. Amén. Pero si el Señor no se aparece en la noche, no se hablara tanto de Pedro que
caminó sobre las aguas. Amén. Alabado sea Dios. Es cuando nosotros estamos en la marea alta que conocemos a Dios mejor y que aprendemos a navegar en esas aguas turbulentas. Pero es entonces que nosotros vamos a crecer. Fue cuando el Señor llegó y los halló allá en alta mar y les dijo: han encontrado algo. Y ellos dijeron: no hemos agarrado nada, ya pescamos toda la noche. Pero ellos dijeron: ya trabajamos toda la noche, porque no lo hacían por diversión, sino que era de lo que ellos ganaban. Por eso ellos dijeron: ya trabajamos toda la noche y no hemos encontrado nada. Y le dice el Señor: tirala para este lado en mi nombre. Qué bueno es cuando la persona es obediente al llamado del Señor. La Biblia dice que lanzaron aquella red para el lado que el Señor les había dicho y la sacaron afuera, de modo que casi se les rompía. Estando afuera, comenzaron a contar todos los pescados, todo lo que traían, y la Biblia habla en otro incidente que sacaron 153 peces. Y eso me ha llamado siempre la atención a mí, que por qué se dedica en decir 153 y no 150 o 160. Para aquellos que son estudiantes de la Biblia, se dan cuenta que cada número en la Biblia tiene también una letra, o cada letra en el alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Cuando ellos dicen 153, están dando la palabra Elohim, que significa yo soy Dios. Si ellos no cuentan aquel pescado, amén, no se hubieran dado cuenta que estaban hablando con Elohim, con el gran yo soy, con el alfa y la omega, aquel que te ha dicho: yo nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. Alabado sea Dios. Pero él les dijo: pasemos al otro lado. Pero para llegar al otro lado hay que despedirse de la multitud y hay que arriesgar algo. El que no se arriesga no hace nada. Amén. Los business owners acá, los dueños de negocio, a lo mejor arriesgaron los únicos $500 que tenían en un principio y invirtieron todo lo que tenía. Pero los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Gloria al Señor. Y luego aquí voy a terminar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al otro lado? Amén. Y ahí es donde termina el pensamiento que quería traer en esta tarde. Porque el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Número 1, había que despedirse de la multitud. Número 2, es en la tormenta que vamos a conocer mejor a Dios. Y número 3, es al otro lado que nos vamos a dar cuenta la necesidad que hay. Por eso el Señor los estaba llamando que fueran al otro lado. Es al otro lado que llegaron y encontraron a un hombre que estaba poseído por demonios y que estaba creando tanto problema y que nadie lo podía detener. Es al otro lado que nosotros encontraremos un pueblo con necesidad. Es cuando pasamos al otro lado y aceptamos el llamado de Dios, que nos vamos a dar cuenta que hay una gran multitud allá afuera que está muriendo sin Cristo. Es al otro lado que vemos nosotros que hay gente sin fuerza. Es allá al otro lado que nos damos cuenta cuánta gente está muriendo del suicidio, del divorcio, de tomando pastillas. Es al otro lado que nos damos cuenta que hay gente que se esté yendo de cabezas al infierno porque no se da cuenta el peligro en que están viviendo. Es al otro lado que está esa gente en sufrimiento y pasando necesidad. Pero cuando obedecemos el llamado, vamos a llegar al otro lado y el Señor nos puede usar para rescatar tanta gente que se está yendo al infierno porque no hay suficiente gente allá afuera que tenga el valor de anunciarle al mundo que Cristo está a la puerta, que el Señor está a punto de regresar por la iglesia que Él ha comprado. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Alabado sea Dios. El Señor le dijo: vayan al otro lado. Y no voy a entrar en más detalles. Al otro lado era la provincia de Decápolis. Era un lugar que estaba lleno de gente gentil.
Era el otro lado donde habían cerdos, porque a ese lado no vivían judíos en ese tiempo. Era ese lado, pero el Señor les quiere decir, ustedes no se van a limitar solo a la raza de ustedes. Yo los quiero llevar al otro lado para que se den cuenta, amén, que el evangelio no es solo para los hispanos. El evangelio no es solo para los de Honduras o los del Salvador o los de Centroamérica o los de México. El evangelio es para todo aquel que respira, para toda aquella persona que Él pone en nuestro camino. Esa persona necesita también conocer y reconocer, amén, que hay una eternidad y que se pasa a la eternidad sin Cristo, va a pasar una eternidad alejado de Dios. Y por eso el Señor lo lleva al otro lado, a esa provincia, para que vean un pueblo gentil que también necesitaba escuchar ese mensaje. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Alabado sea Dios. Yo me gozo porque el Señor un día también me llamó que pasara al otro lado. Amén. Y el llamado del Señor primero comienza con el llamado a recibir a Cristo Jesús. Amén. La voluntad de Dios en primer lugar, voluntad universal, es que ninguno perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y usted está este día en este lugar y no ha venido acá por una coincidencia. El Señor quería hablarle a su corazón. A lo mejor ha escuchado verdades que quizás nunca las había escuchado, pero el plan de Dios es que nadie perezca. El hombre pecó en un principio y se volvió enemigo de Dios. Y cuando el hombre pecó, Dios lo expulsó del huerto y perdió el acceso a Dios. Pero el gran amor de Dios es tan grande que no lo dejó abandonado, sino que después andaba ahí buscando a Adán y le decía, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? Y Adán había tenido miedo. Y más adelante la Biblia dice que así como el pecado entró por un hombre, también la salvación vino por un hombre llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él vino a morir por nosotros. En el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificio de animales para que la gente se pudiera acercar a Dios. Pero cuando Cristo vino, Él se ofreció a sí mismo y entró al santuario, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y mucha gente no alcanza a entender ese gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte más dolorosa que haya existido en la historia de la humanidad la experimentó el Señor. Pablo le dice a la iglesia de Filipos que el Señor, estando en la condición de hombre, todos dicen y decimos, pues Jesucristo era Dios y Él es Dios. Y Él era Dios y Él era humano. Él tenía que ser Dios y tenía que ser humano para experimentar sus dolores y mis dolores, pero tenía que ser Dios también para levantarse al tercer día de aquella tumba. Pero Pablo dice que estando en esa condición de hombre fue cuando Él se humilló hasta lo sumo. Amén. En esa condición Él sufrió para que usted y yo tengamos vida eterna. Amén. Mucha gente en este país puede citar Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo lo único que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es gratis. Amén. Pero el precio es muy caro. El Señor tuvo que pagar ese precio. Amén. Ahí donde está este día, yo aquí voy a concluir y vamos a hacer una oración para terminar. Yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Gloria a Dios. Porque yo un día estaba al otro lado, por decirlo así, y no había llegado al conocimiento de la verdad.
Pero me acerqué a una iglesia y el Señor me hizo el llamado. Y quiero decirle a alguien, la iglesia no salva a nadie. Estar en una iglesia no te convierte en un cristiano. Te convierte en un cristiano el día que recibes a Cristo en su corazón, en tu corazón. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Le voy a pedir que cierre los ojos allí donde está. Y no quiero asustar a nadie, pero así como cuando yo predico, yo le digo a la gente, puede ser que sea la última vez que predico, y usted puede ser que sea la última vez que escucha un mensaje evangelístico y que le digan ven a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. El mañana no es de nosotros. Mañana pueda ser demasiado tarde. Y es necesario que todos nos demos cuenta dónde vamos a pasar la eternidad. Porque hay una cita que no podemos cancelar. El día que el Señor lo llame, ese día se va a presentar delante de Dios. Y la Biblia dice que los libros serán abiertos. Amén. Y todo mundo compadecerá delante de Dios. Si usted está aquí en esta tarde y no se da cuenta o no sabe dónde va a pasar la eternidad si hoy muere, será para nosotros un honor poderlo guiar a Cristo Jesús y explicarle bíblicamente cómo puede evitar ir a ese lugar llamado infierno. Hay un lugar preparado para todas aquellas personas que reciben a Cristo. La Biblia dice que los que le recibieron, Dios le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo Jesús aún, y esta tarde quiere recibir a Cristo en su corazón, la salvación es gratis. Y todo lo que tiene que hacer es levantar su mano ahí donde está y decirle al Señor: Jesús, yo te recibo en mi corazón y acepto que soy un pecador y que te necesito a ti y que no hay otra manera de entrar al cielo. Aleluya, gloria al Señor. A lo mejor usted es esa persona que se ha alejado por A o B razón, se ha alejado del Señor. Pero este día el Señor le hace una invitación una vez más y le dice: venid a mí tal como estéis. A lo mejor ya trataste de diferentes formas y ese vacío sigue allí, ese vacío siempre va a estar. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. O a lo mejor un familiar suyo que no ha llegado al conocimiento de la verdad. ¿Qué tal si me acompaña aquí al altar y presentamos esas necesidades delante de Dios? Nosotros nos acercamos con confianza a este lugar acá. Amén, gloria a Dios, a interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por aquel que está en necesidad. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No tenga temor, para eso está este lugar acá. Aquí nos encontramos nosotros con el Señor en este lugar. A lo mejor usted está enfermo y lleva muchos años orando por una enfermedad. Quiero decirle que en un segundo el Señor puede cambiar el lamento en gozo y el Señor le puede traer esperanza, le puede traer vida nueva. Gloria a Dios. El mismo Jesucristo dice: yo llevé también las enfermedades, yo sufrí tus dolores. Gloria a Dios. Si hay alguien que tenga fe que el Señor lo puede sanar, puede pasar aquí adelante y el Señor extiende su mano de amor. Alabado sea Dios. Qué lindo es el Señor. Adoramos a Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indiana y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.